el átomo es 99% vacío, ¿no? Entonces la ciencia nos explica cómo un átomo puede ser tan vacío y cómo yo puedo tocar un cuerpo o puedo tocar otro cuerpo, pero si nosotros entendemos estos principios de física cuántica, entonces vamos nosotros de algún modo a ir modificando no solo la parte epigenética que decía Carla, sino también vamos a modificar absolutamente muchas partes de nuestra salud y vamos también a modificar muchas partes de las relaciones que tenemos con los demás. Pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí, muchachas. Mira, somos puras mujeres, Odi, y un Odi. Hola, Nombre. buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de la física cuántica y de cómo puede ayudar, porque veo que muchas son Inmunotech, 100% Inmunotech, como dicen Sí, pues. por ahí. Entonces, ¿cómo puede ayudar la física cuántica en el modelo de negocios que están llevando, ¿no? Vamos a hablar primero de qué se trata la física cuántica un poquito y de cómo les puede ayudar no solamente a lo que están haciendo, sino en toda su vida. Porque para mí el transformar su vida depende de tres cosas y es una, querer transformar su vida, porque pues obviamente si no quieren, pues no, se puede. La otra es conocer la epigenética, o sea, todo lo que las limita, todo lo que sus ancestros pensaban y creían y demás que ustedes replican inconscientemente. Y la otra es la física cuántica, que es maravilloso porque cuando ustedes empiecen a tomar conciencia de esta ciencia, pues pueden realmente cambiar totalmente su realidad y su mundo, ¿no? Entonces, pues eso es de lo que se va a tratar el día de hoy, de que se lleven algo de mucho valor para toda su vida, ¿no? Y no nada más para ustedes, sino para también sus hijos y todas las personas que los rodean. ¿Sí se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Chicas, ¿se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Okay. Sí, gracias. Hola, Anita, buenas noches. Bueno, por mi parte, pues igualmente, muchachas, darles las bienvenidas a ustedes y a todos, porque es un programa que se graba y luego se comparte. Pero así como decía Carla, la física cuántica es una de las ciencias holísticas que realmente nos pueden a nosotros ayudar de algún modo a sobrellevar muchos aspectos de nuestra vida. Más que nada, si entendemos estos principios de la física cuántica que vamos a tratar de conversar con ustedes, ustedes van a poder sobrellevar no solo el modelo de negocio, como dice aquí Carla, de la empresa, sino aparte de eso, una mejor calidad de vida, una mayor calidad de nuestras relaciones con nosotros y relaciones interpersonales y sobre todo ir dándonos cuenta de una manera muy práctica cómo nosotros al cambiar nuestra percepción cambiamos absolutamente todo nuestro contexto de vida y cambiamos también toda la parte subatómica. La física cuántica se encarga de eso, del estudio de las partes subatómicas de la materia en este caso, ¿no? Entonces nosotros somos un cuerpo físico formado por órganos, los órganos tienen moléculas, las moléculas tienen átomos y los átomos en su interior, el átomo es 99% vacío, ¿no? Entonces la ciencia nos explica cómo un átomo puede ser tan vacío y cómo yo puedo tocar un cuerpo o puedo tocar otro cuerpo, pero si nosotros entendemos estos principios de física cuántica, entonces vamos nosotros de algún modo a ir modificando no solo la parte epigenética que decía Carla, sino también vamos a modificar absolutamente muchas partes de nuestra salud y vamos también a modificar muchas partes de las relaciones que tenemos con los demás. Bienvenido, Sindo, buenas noches. Hola, Sindo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo han estado? Está un poquito bajo tu micro, pero estamos muy bien. A ver, ¿qué tal ahí? Pues sí, como decía Odi, para ponerlas un poco en contexto, lejos de la información aburrida que pueda ser la palabra física, les voy a decir, normalmente, pues todo el mundo, aunque no quisimos, llevamos una materia que se llamaba física, ¿no? La cual a mí me costó mucho trabajo y odié un poquito. Pero
esa física se llamaba física newtoniana, una física que te decía que todo es predecible, que si tú avientas una roca, tú puedes medir a dónde va a caer por la velocidad y por la fuerza con la que la avientes. Y en teoría, así es como llevamos nuestra vida. Es más, así la llevamos, tan así la llevamos que vamos al tarot o a que nos lean la mano y cosas así, a que nos diga una persona qué es lo que nos depara el destino, por así decirlo. Eso sería física newtoniana, es decir, que ya tenemos un destino. Pero no, resulta que hubo unos científicos que vieron más allá y dijeron, a ver, debe de haber otra manera, otra cosa. Y empezaron a estudiar, como decía Odi, las partículas más pequeñas, los electrones, los átomos y todo eso. Y empezaron a ver, por medio de un experimento que se llama doble rendija, que los electrones se comportaban de maneras muy, muy como simpáticas, porque digamos que ellos pensaban que se tenían que comportar como materia, ¿no? Pero resulta que de repente ya no estaban comportándose como materia, sino se estaban comportando como una onda, como el sonido, como el agua, y empezaron a volverse locos. Dijeron, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se está comportando esta cosa como otra cosa que no debería de ser? Y empezaron a estudiarlo, empezaron a hacer más estudios, y empezaron a observar una cosa todavía más loca, que era que ponían una cámara para que estuviera monitoreando eso que estaba sucediendo, y obviamente se dieron cuenta que la persona que observaba el experimento tenía que ver con lo que pasaba. Es decir, si lo que estaban disparando se convertía en partícula o se comportaba como partícula o se comportaba como onda. Y ahí se volvió todo loco, ya no entendían absolutamente nada. Ya la teoría de que si avientas una cosa a tal fuerza y a tal velocidad va a caer en algún lado, empezó a disolverse y empezaron a observar cómo simple y sencillamente la cosa aventada podía caer en un lado, podía caer en otro o simplemente incluso no podía caer. Empezaron a ver las infinitas posibilidades de ese experimento, pero lo más importante, como les dije, fue la persona que estaba observando, porque si observaba otra persona, se manifestaba este experimento de otra manera. ¿Esto qué quiere decir? Que el observador influenciaba totalmente en el experimento, colapsaba colapsaba la información de acuerdo a la creencia que tenía en nanosegundos de yo creo que va a ser o va a comportarse como onda. Yo creo que va a comportarse como partícula. Y esa creencia, esa observación hacía que se colapsara toda el infinito de posibilidades y que sucediera como el observador, como esta persona lo estaba prediciendo. Y entonces, perdón. No digo, esto se parece al experimento aquel de la máquina que les decía que levantara la mano derecha o la mano izquierda, y la máquina podía predecir milésimas de segundos antes qué mano iba a levantar la persona, ¿no? O sea, imagínense ustedes que una máquina sepa con exactitud antes de que ustedes levanten la mano, qué mano van a levantar, si la mano derecha o la mano izquierda. Y es lo que dice Carla. O sea, ¿cómo podemos nosotros enviar una señal al campo cuántico, que es esto que nos envuelve, al cual también se le llama Matrix, en la cual estamos contenidos? O sea, ¿cómo este Matrix o esta materia que nos rodea sabe perfectamente lo que nosotros vamos a elegir antes inclusive de que nosotros registremos este tipo de información? Perdón, Carla, adelante. Así es. Entonces aquí podemos ver que nosotros podemos seguir yendo al tarot, podemos ir con el brujo, podemos ir con quien quiera, ¿no?
Y eso que nos están diciendo es solamente una posibilidad. Es decir, que no es la realidad, que está en nosotros el ver de diferente manera, el percibir de diferente manera el mundo y con esto poder cambiar el universo. No el universo que conocemos con los planetas, las estrellas, sino nuestro universo, nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos, nuestra familia. Y esto es lo mágico de esto. ¿Por qué? Porque al nosotros tomar conciencia de que tenemos este poder de observación, vamos a poder acceder a las infinitas posibilidades de nuestra vida, que traducido para ustedes que se dedican a esto de hacer redes de mercadeo, podemos decir que probablemente hayan tenido etapas de que piensan que no van a poder, ¿no? Entonces aquí lo importante es ver de dónde viene esa percepción de que no van a poder o esa percepción de no estoy logrando o esa percepción, porque toda es percepción, o esa percepción de soy víctima de las circunstancias de mi vida y no mi vida es víctima de mí. O sea, yo creo mi vida y no la vida me crea a mí. Mis pensamientos no me crean a mí, yo creo mis pensamientos. Esto es hasta que nos damos cuenta de que tenemos este poder. De lo contrario, sí, los pensamientos, como dijo Dillon, nos van a crear a nosotros porque va a haber alguien que influencie en nuestra manera de pensar y percibir y por lo tanto vamos a caer en, digamos, en actos o en actuares que no nos tocaban, que no necesitábamos vivir, pero que por haber seguido o a alguien que no debíamos o por haber repetido la historia de un antepasado, que ya hablamos, ya hablaríamos de epigenética, eh, pues lo estamos viviendo. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que si nosotros empezamos a ver qué es lo que nos limita y empezar a trabajar en ello, podemos cambiar la percepción de eso y poder accesar a otras posibilidades en donde podamos sí o sí lograr lo que queremos. Es decir, por ejemplo, nosotros creemos que la vida que tenemos es porque yo no fui a la escuela o es porque no tuve papás o bien porque la pandemia de este tiempo o porque yo no tuve el apoyo que tú has tenido. Entonces nosotros siempre, esta es una adicción a veces a la culpabilidad, ¿no? Propia y ajena. Pero cuando nosotros nos empezamos a entender que somos responsables de lo que nosotros vivimos, cuando nosotros ya no nos resistimos a esa responsabilidad de nuestra existencia y comenzamos a darnos cuenta que lo que yo estoy viviendo es justo lo que yo estoy proyectando, como dice Carla, en base a las creencias, en base a la programación inconsciente, en base a mis miedos, en base a mis culpas y en base a toda esa información epigenética, es decir, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Entonces resulta que lo que yo vivo en la actualidad es simplemente mi propia proyección. Aquí sería interesante que nosotros, por ejemplo, hiciéramos un pequeño ejercicio en donde si pudiéramos recordarnos antes cómo queríamos que fuera nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo justo lo que años atrás pensábamos de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tomar conciencia que lo que yo pienso, por eso es importante vigilar nuestro pensamiento, cotidianamente, de momento en momento, porque nuestros pensamientos son como semillas que comienzan a caer en tierra fértil, ¿sí? En la mente humana, y la mente va condensando esas energías y entonces la mente crea una realidad que nosotros estamos viviendo. Y entonces, si yo me estoy dando cuenta que los pensamientos negativos que tengo sobre mí, como dice Carla, nosotros que estamos en redes de mercadeo, que no voy a poder, este mes va a estar muy complicado, no voy a cumplir mis metas, es que a nadie le puede interesar mi proyecto. Entonces, no es el entorno, no es una condición económica difícil, es justamente los pensamientos que yo estoy proyectando a un campo cuántico que me responde
de la manera más matemática, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿por qué me mandas esto? Y dice, hijo mío, ya no hagas el esfuerzo si lo haces de maravilla, ¿no? Entonces, estos son los principios de física cuántica. Si nosotros invirtiéramos esa polaridad, si nosotros invirtiéramos esa percepción, ¿sí? Entonces nos daríamos cuenta que yo puedo modificar mi entorno. O sea, no es el vecino que me molesta, no es mi hermano que me mete una zancadilla, no es mi esposa la que conflictúa conmigo, no son las personas que trabajan conmigo las que me hacen la vida imposible, sino que todo eso es información. Y esa información, si yo la voy observando, entonces dejo a un lado esta cuestión de la mala suerte o del azar, y entonces ya no caigo en un juego del ego, ¿sí? Que se llama separación. Es decir, el ego lo primero que quiere hacer es separarme de todo. Me separo de mi familia, me separo de mi esposa, me separo de mis amigos, me separo de mi trabajo. O sea, aquí lo de afuera es lo que tiene la culpa menos yo, ¿no? Y ese es el más terrible de los principios que nos aqueja en nuestra vida diaria, que se llama separarnos. Entonces, nosotros podemos vivir la vida de dos formas. Desde la unidad, es decir, desde que todo lo que está en mi contexto tiene que ver conmigo, o desde la dualidad o separación, en donde nada de lo que yo veo y nada de lo que me pasa es por mi culpa, ¿no? O porque yo lo proyecto. Entonces, estos son principios que vamos a estudiar o que vamos a ver ahorita a lo largo de esta exposición. Adelante, por favor. Sindo, ¿nos quieres decir algo? Sí, claro, pues primero el micrófono, ya no pregunté si estaba bien mi micrófono. Perfecto. Sí, sí, Está adelante. bien. Y, y pues todo lo que comentaban, a final de cuentas, quedó yo creo que muy claro, aunque es un tema bastante extenso que podríamos durar horas tratando de aunar todo lo que conlleva esto. Pero como lo comentan, es muy simple y simplemente expresa eso, pues que vivimos en un todo, por así decirlo, donde todo está unido, como decía Odilon, y es a veces difícil de entender, pero con el tiempo, cuando vas entendiendo estas ideas, te vas dando cuenta lo tan unidos que estamos, por así decirlo, y que cada pensamiento literalmente está creando en mi universo, por así decirlo, y es donde empiezas a notar la realidad de este campo que realmente, una oración es un ejemplo en cualquier religión, genera algo, o sea, siempre está generando algo en un campo. Le podemos llamar como queramos, pero está generando algo, un movimiento, todo lo que pensamos. En el caso de, de mis hijos, por decir, me ha pasado mucho darme cuenta de lo conectados que estamos con ellos, mi esposa y yo, y todo el mundo a final de cuentas, pero es increíble ver cómo literal lo que yo pienso en el momento que lo voy a acostar influye demasiado. O sea, ese fotón, vamos a suponer que le mando, algo genera en él para si se va a quedar dormido o no se va a quedar dormido. Estoy por cerrar la puerta del cuarto y tiene mucho que ver lo que yo piense antes de cerrar esa puerta para que suelte un grito el niño. Entonces, son cositas donde te empiezas a dar cuenta y dices, sí, cierto, yo lo pensé. Estando a punto de dormirnos con mi esposa, empezamos a platicar, los niños están en su cuarto y literalmente estamos en una plática ya un poco intensa, no sé qué, o discutiendo cualquier cosa, y los niños gritan, los niños lloran. Y dices, ¿qué onda? Ahí es donde empezamos a darnos cuenta de esa conexión que hay. O sea, si yo me pongo a discutir con mi esposa antes de dormirme y los niños lloran, pues no es una casualidad. Algo está generando ahí el campo. Y en este caso, ahorita que comentaban algo del pensamiento, Einstein decía, si cambias un pensamiento, cambiarás tu universo. Si decía eso hace demasiados años, no sé, hace 50, 60, 70 años, se hablaba de eso. Bueno, estoy diciendo 50, pero hace unos 70, 80 años que falleció Einstein, y él ya hablaba de eso. O sea, es algo de toda la vida, pero él lo ponía en claro. Y hasta hace muy poco se empieza a hablar de esto, empieza a encontrar información de esto, porque es algo que nunca te enseñaron en la escuela, como dice Carla, nunca nos lo enseñaron una física newtoniana, perdón, y ahí nos quedamos con esa historia de eso, que es muy real en este campo, en este mundo dual. Si vemos el mundo dual, la física newtoniana está perfecta, pero
pero luego englobas lo otro y te das cuenta que sí vivimos en un mundo dual, pero que estamos unidos todos. Justamente Einstein estaba en contra de muchos de los principios de la física cuántica, porque él decía una frase de que Dios no juega los dados, es decir, que nada es al azar. Pero aquí nos damos cuenta que sí, que nosotros podemos influir en ese, no en, tanto en el azar, pero sí en lo que queramos. Digamos que si nosotros empezamos a trabajar a nuestra mente, empezamos a darnos la oportunidad de percibir diferente la vida, el mundo y todo lo que nos rodea, podemos accesar a otras posibilidades que nunca hubiéramos imaginado. Y es que nosotros somos lo que somos por el diálogo que nos contamos a nosotros mismos. Y ese diálogo que nos contamos a nosotros mismos es el mismo diálogo que se contaban nuestros padres, que nos contaron acerca de nosotros, nuestros abuelos y demás. O sea, nosotros en este momento, ustedes están percibiendo el mundo de acuerdo a una parte, la mitad de su padre, la mitad de su madre y a su vez ellos la mitad de su abuelo y la mitad de su abuela, etcétera. Pero si nosotros nos empezamos a permitir cambiar o darnos nuevas experiencias, como es, por ejemplo, ustedes, el entrar a un nuevo negocio, el estar con mentores, el ver cómo viven otro estilo de vida, eso hace que su visión se amplíe y dicen, wow, esa es una posibilidad. Y si ese pudo, si esa pudo, yo también. Y eso es lo padre, dejar de pensar, porque tenemos los mexicanos y los latinos en general mucho el tema de la envidia, ¿no? O las creencias de que el rico solamente es rico porque es corrupto y cosas por el estilo. Pero con esto, con lo que están haciendo ustedes, se están dando cuenta de que trabajando en equipo, ayudándonos unos a los otros, ya estamos transformando. ¿Por qué? Porque generalmente es pisándonos los unos a los otros y donde están ustedes es ayudándonos los unos a los otros, podemos lograr nuestros objetivos y todos nos beneficiamos. Ya estamos cambiando un paradigma que no solamente nos va a beneficiar a nosotros como personas, sino también estamos regalando una información a nuestros hijos. Yo estoy cierta que si nosotros empezamos a tomar conciencia de que la vida no es una competencia, sino es una colaboración, podemos hacer infinitas cosas y nuestro país, que es un país próspero y rico, va a tener otro estilo de vida, porque nosotros no deberíamos estar viviendo en carencia de ninguna manera. México es uno de los países más ricos en recursos a nivel mundial, nada más falta cambiar la percepción de nosotros mismos, valorarnos y empezar a ver lo valioso, lo increíble que somos. Y es por eso que la física cuántica es súper importante porque va a transformar en conciencia esta percepción que nos hemos creído de tanto tiempo, que nos han bombardeado medios de comunicación, a su vez, pues nuestros padres y nuestros abuelos de forma inconsciente, y que lo vemos, ¿no? Le hacemos mucha caravana a los extranjeros y no es por menospreciar, obviamente no. Sin embargo, sí debemos también de ver nuestras fortalezas y nuestra belleza, porque cuando nosotros empecemos a ver nuestra belleza lejos de lo que nos han enseñado, sino realmente apreciar la maravilla que somos, podemos entonces entrar a otro punto y empezar a ver que tenemos las mismas posibilidades, el mismo derecho y el mismo merecimiento que cualquier persona, porque como ya dijeron Sindo y Odilon, todos somos uno, estamos unidos y podemos lograr lo que queramos siempre y cuando así lo queramos de verdad y trabajemos en todas nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas. Ahorita vengo de una convivencia aquí con mi familia y vamos a andar ahorita en esto porque hay principios de física cuántica, está la resonancia, está la ley de la polaridad, está el holograma, está el entrelazamiento cuántico. Pero más o menos para que se den una idea, en esta cuestión de la resonancia, hay una frase coloquial que todos usamos que dice, Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Entonces, sí, esto es muy interesante dentro de la física cuántica, porque nosotros
podemos ver con quién nos reunimos, quiénes son nuestras amistades, quiénes son las personas que son afines a nosotros y sobre todo quiénes no son afines a nosotros. Porque esos que no son afines a nosotros, aunque se nos retuerza el hígado, tienen mucho que ver con esa parte oculta de cada uno de nosotros que no queremos ver, que es parte de nuestro inconsciente humano. Y entonces tiene mucho que ver con esa parte que nosotros no hemos sanado. Entonces, sí es muy importante que entendamos que, por ejemplo, nuestro trabajo, por ejemplo, aquí en Inmunotech, los que estamos en la empresa, pues nos damos cuenta de que hay una resonancia en lo económico, ¿no? O sea, pues vemos que se hablan de grandes proyectos, que se hablan de grandes logros, y eso como que lo aceptamos o como que no lo aceptamos, o como dice Carla, a veces nos agarra la envidia o a veces nos agarra el beneficio común. Pero esa resonancia tiene que ver con nosotros. Esos son los principios de resonancia. Los pensamientos vibran, las palabras vibran, todo en el universo vibra. Y entonces yo tengo que entender que resueno con todo lo que está en mi entorno. O sea, si me resueno hasta porque no pasan a recoger la basura aquí a mi casa, ¿no? O resueno porque vivo en un fraccionamiento donde hay muchos problemas entre vecinos. Todo eso está vinculado conmigo. Yo tengo que estudiar esa información, cambiar mi percepción, ¿sí? Entonces, integrarme con un todo para que yo pueda ir modificando mi manera de pensar, cambie mi frecuencia y mi resonancia me lleve de la mano a relacionarme con otro tipo de eventos, con otro tipo de situaciones, con otro tipo de programas, con otro tipo de información que me permita de algún modo vivir un entorno de vida diferente. Aquí hay algo bien interesante. Por ejemplo, ahorita en lo que decíamos de la epigenética, yo puedo, por ejemplo, si ustedes le tocan, no sé, la mano a alguien, no nada más están tocando la mano, están tocando todo un cuerpo, porque es una sensación. Si un rayo de sol nos pega en la mano, el tejido conectivo del cuerpo manda esa información de luz a todo el cuerpo, porque los seres humanos también somos cuánticos, somos como un celular que tiene una pantallita de plasma y todo eso vibra, ustedes toquen la pantalla de su celular y se enciende, ¿no? Entonces, estos principios de física cuántica son muy interesantes porque nosotros al tocar la historia de cualquiera de ustedes, por ejemplo, que ojalá ahorita también puedan participar y nos hagan preguntas, al tocar cualquier historia de ustedes, estamos tocando todo su árbol. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante porque es la resonancia que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Un último ejemplo chiquito. En la reunión de la que vengo, justo el día de ayer cumple años la abuela, ¿no? La matriarca de la familia, de fallecida. Ella le decíamos Liobis, y entonces llega la nieta que feliz, es bisnieta, llega muy feliz al convivio, éramos 5 o 6 personas, y me dicen, tíos, estoy muy feliz porque ya acabo de tener mi primer novio. ¿Y cómo se llama tu novio? Ay, se van a reír. ¿Y por qué nos vamos a reír? Es que le dicen Liobis. O sea, al novio le dicen Liobis y la abuela que ayer cumplió años de fallecida se llama igual. Entonces, esto es tocar, no sé si me expliques, tocar el entorno familiar, o sea, esta es la parte de la epigenética, la parte física, la parte que nosotros vemos, morenos, güeros, ojos azules, ojos verdes, esa es una parte consciente, es una parte genética, pero hay una parte epigenética que nosotros no vemos, ¿sí? Y esa parte epigenética es la que guarda la información en la resonancia de todo un árbol familiar en el que nosotros tenemos, y ese árbol familiar nos grita, nos dice cosas, nos obliga a tomar decisiones como las que decía Carla, de que hay algo que puede moverse en el campo de las infinitas posibilidades, pero si nosotros no tomamos conciencia de esa información, repetimos y repetimos y repetimos historias de nuestra vida, y se pueden encontrar personas tóxicas, y las mujeres se pueden encontrar a varones alcohólicos, o nos vamos a encontrar a las mismas personas defraudadoras, y ahí nosotros tenemos que preguntarnos para qué tengo esta información y qué creencias tengo yo que sanar, qué cosas debo de ver de forma diferente para que pueda entonces cambiar el entorno de mi vida. Así es. Un ejemplo puede ser, les voy a dar un ejemplo personal, ¿no? Que ahorita me llego. Cuando yo era niña, mi papá me prometió que cuando me casara me iba a entregar en el altar, ¿no? Y que iba a ser siempre su preferida.
nace mi hermano y, y pues dejo de ser su preferido. Luego, años después, sí, pues, años después, mi papá fallece y no cumple su promesa. Desde la primera vez, desde que él no cumplió su promesa por ser su preferida, ya se me hizo a mí una impronta de traición. Por lo que después, cuando mi papá fallece, ya es otra vez otro suceso de traición, porque sus promesas no me las cumplió. Y yo estuve relacionándome con hombres que me traicionaban. Yo no me daba cuenta por qué. O sea, yo entrego todo, como lo hice con mi padre, entrego mi cariño, entrego mi ser, por así decirlo, y me traicionan. ¿Qué sucede aquí? No entendía, ¿no? Eso es el estar atrapado por una información inconsciente, una información epigenética y vibrar, como decía Odilon, en la misma historia. Por lo tanto, yo atraigo a personas como mi papá. ¿Por qué? Porque hay algo no sanado ahí. Ok, entonces mi percepción de la vida inconsciente o de los hombres inconscientemente es que traicionan, por lo cual cuando yo me doy cuenta empiezo a ver otras posibilidades. A ver, mi papá, no sé, inconscientemente probablemente vi a mi hermano y pues lo amo igual tal vez que a mí o más o menos, no sé, pero simplemente nos amó. Y luego él, pues se le salió, digamos, de las manos el partir de este mundo. O sea, no fue una traición, tal cual. Cuando yo sano toda esa información y puedo observar a los hombres de otra manera, empiezo a relacionarme y encontrarme con hombres diferentes. Hombres que empiezan a arroparme y demás. O sea, totalmente distintos. Incluso mi esposo cambió totalmente su manera, cambiamos nuestra manera de relacionarnos y ahora es otra dinámica. Antes sí hubo traición y ahora es un hombre totalmente distinto. ¿Por qué? No es porque yo lo haya cambiado, sino mi manera de percibirlo hizo que, como en el experimento, se colapsara otra información en él y se expresara de diferente manera. Y esto es lo mágico de la física cuántica, que al nosotros cambiar, al sanar esa historia, al ver de dónde viene, al poder observarla de diferente manera, al haber ya sacado ese dolor, esa información, el campo cuántico es como si nos se iluminara todo de estrellitas y nos dijera, antes nada más veías 3 estrellas, ahora puedes ver el infinito de estrellas, estrellas fugaces y demás. Y esa es la magia de la física cuántica. Sí, Sí. yo quiero comentar algo. No, Adelante. no, dale, dale. No, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en esta situación que dice Carla de la traición, siempre vamos a estar encontrándonos con este otro principio de la física cuántica que se llama la polaridad. Es decir, si mi padre fue alcohólico, yo puedo llegar a ser un abstemio o puedo tener un bar, ¿no? En las dos partes yo voy a reparar esta información. Entonces, nuestra profesión tiene mucho que ver con estas cuestiones de la epigenética de nuestra vida, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay personas aquí de nuestros amigos que nos están escuchando, que ellos quisieran, pues a veces uno quisiera que nos fuera bien, pero estamos ligados a una polaridad de pobreza, si mi familiar fue muy rico, pero ese familiar rico por culpa del dinero nos abandonó, entonces va a haber un rechazo inconsciente, como decía Carla, con el caso de sus parejas, ¿no? O sea, hubo una traición de su padre y curiosamente le tocan estos hombres que la traicionan. También pasa con la riqueza. La riqueza, si la riqueza fue la causa de que la familia se desuniera, va a haber un rechazo a esta cuestión y yo por polaridad inconsciente pues voy a elegir vivir en la carencia. Y esto no nos puede suceder. Y nosotros ahí es donde tenemos que estar muy conscientes y elegir de la manera más práctica una forma de vida completamente diferente. Yo recuerdo mucho cuando
cuando estábamos pequeños y nos reuníamos todos así con todas las caricias del mundo, con una mesa desvencijada y con unos platos de peltre, aquellos todos despostillados, etcétera. Y decía, pues ya tiren esa mesa, ¿no? Y hay quienes no quieren tirar esa mesa vieja que está ahí, porque es el símbolo de cuando la familia estaba unida. Y entonces yo puedo inconscientemente ligarme a que la carencia es lo que me tiene que perseguir en la vida. Y entonces me va a costar muchísimo tener éxito en mis negocios, me va a costar muchísimo progresar en cualquier proyecto de mi vida por esa situación. Adelante, Sindo. Sí, quería comentar algo relacionado con lo mismo, y ahorita que decías eso de la mesa, por decir, si no me gusta la mesa o lo que sea, pues al final de cuentas, lo que hablaba ahorita de ese mundo de posibilidades que decía Carla, cuando una vez me puse a hacer un dibujo para entender todo esto, porque no terminaba por entender demasiadas cosas por toda la historia que yo traía en mi cabeza, no terminaba por entender el campo, me explico, no terminaba por saber cómo era que funcionaba esto. Entonces, hice un dibujo, empecé a hacer un dibujo, no sé ni por qué, luego se los enseño porque no lo tengo en la mano, pero empecé a hacer un dibujo para tratar de entenderlo, dije, algo me inspiró a hacerlo, ¿no? Entonces empiezo a hacer el dibujo y empecé a hacer como una caja fuerte, o sea, hice un circulito y esta caja fuerte tenía la caja, el circulito era yo, vamos a suponer, y todo lo que yo emitía eran números, vamos a suponer. Entonces yo pedía a Dios, yo le pedía a la vida un 2, perdón. Yo le pedía a la vida un 2, y la vida me daba un 8. Entonces, la vida siempre, yo veía que la vida me daba todo lo contrario, me explico. Entonces, me daba cuenta que si yo tiraba un 4, la vida me daba un 6. Entonces vamos a suponer que la cerradura de esta jaula era 10, 10, 10, 10, 10, de esta caja fuerte. Entonces cuando yo aceptaba, si yo tiraba un 2 y la vida me daba un 8, si yo aceptaba ese 8, al ser un complementario, vamos a suponer de 10, se abría una parte. O sea, donde yo aceptaba eso que yo veía que no me gustaba, por así decirlo, en el momento que Carla sana esa situación, como que se libera algo. En el momento que sana el pensamiento que tiene con su pareja y se da cuenta que tiene más que ver con ella que con su pareja en sí, al aceptar eso, como que se desvanece algo y se abre una cerradura. Entonces, al ir aceptando lo que viene en la vida y a ir como que soltándote y decir, bueno, lo que me está poniendo la vida tiene más que ver conmigo que con un Dios malo o que con una vida mala que me tocó vivir, sino que todo eso que me está mandando la vida tiene más que ver conmigo. Y cuando lo empiezo a aceptar, se empiezan a abrir esas cerraduras. Y en el dibujo, toda la clave es 10, 10, 10, 10, 10. Y cuando empiezas a aceptar todo eso, fuera hay un montón de números. O sea, es una cantidad exagerada de números. Y esos números son posibilidades, situaciones, vivencias. Y no sé si me explico bien, porque no le estoy mostrando el dibujo, pero al abrirla, empiezas a ver en tu mundo una serie de posibilidades que nunca jamás veías, porque tú estabas ciclado en el 2, en el 8 y en el 3, en el 2, en el 8 y en el 3, y eso querías. Yo quiero una casa así, un carro así, un no sé qué, un no sé qué, un no sé qué, un no sé qué. Pero al no aceptar nada de la vida, no, porque todo estaba en la carencia, vamos a suponerlo, como decía Oilón, pues lo único que ves es carencia porque no aceptas nada. Y al soltar, al abrir todo eso, al aceptar todas esas cosas, al solucionarlas, literalmente empiezas a ver un mundo de posibilidades, de situaciones, de cosas nuevas, gente nueva que llega a tu vida, ofertas de trabajo, ofertas de negocios, cosas diferentes que dices, wow, y todo por tú hacer un cambio de pensamiento, de conciencia a eso que tanto rechazabas. Así es, así es. Esto es lo Claro. padre, que nosotros podemos observar qué es lo que me está queriendo decir esa información que no me está gustando, eso que me está limitando, eso que me está impidiendo lograr lo que yo quiero. Porque si ustedes no tienen en este momento lo que quieren, es porque para su mente es mejor no tenerlo que tenerlo. Entonces, para eso hay que entender qué es lo que nos quiere decir eso que no estamos obteniendo.
esa información, esos mensajes, esa persona que creo que me está poniendo el pie, esa persona que no está haciendo las llamadas por más que le digo y me están nada más haciendo perder el tiempo y en fin, o sea, lo importante aquí es que nosotros nos preguntemos, ¿para qué estoy atrayendo a ese tipo de personas? Y lo más, digamos, eh, amoroso que podemos hacer es empezar a observarnos a nosotros mismos, qué es lo que queremos obtener a través de esa escena o que no nos está gustando. Por ejemplo, tengo un equipo y mi equipo no está logrando las llamadas y por más que les digo y les hago los webinars y les echo porras y no sé qué, no logran y no, me dicen que sí, pero no. Entonces, ¿qué intención yo estoy poniendo ahí para estar observando eso? Es decir, observarme a mí misma, porque todo tiene una intención. ¿Para qué yo estoy haciéndome esta historia? Probablemente a lo mejor me la estoy haciendo para sentirme superior, porque hay cosas muy, muy simpáticas que hacemos para sentirme superior y para empezar a regañar a la gente, porque en algún momento de la vida me sentí regañado y ahora quiero regañar a la gente. Son cosas tan, podría decir tontas, pero que tienen todo un sentido cuando empezamos a observar y a ver de dónde vienen. Porque entonces empezaremos a ver que no tenemos necesidad de hacer eso y que al contrario podemos observar a nuestro equipo como un realmente equipo, como alguien que nos va a sumar y como jalarnos todos para lograr lo que queremos. Pero sí tenemos que analizarnos, buscar nuestra intención de todo ese desbarajuste que estamos viendo, eso que estamos proyectando, y si no lo podemos hacer por nosotros mismos porque es un show y porque está dormido nuestro inconsciente, podemos ir con alguien que nos pueda apoyar en este camino para poder hacerlo más rápido. Pero si lo quieren hacer ustedes, puede ser y sí ser súper honestos o honestas, en este caso que somos más mujeres, este, y ver qué beneficio nos está trayendo, así literal, qué beneficio nos está trayendo no lograr lo que queremos, porque siempre hay algo oculto ahí que es por eso que no estamos logrando nuestra meta, nuestro objetivo. Y eso es muy, muy interesante y tenemos que ser como que hasta un poquito humildes para decir, sí, pues yo no quiero por tal motivo, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, la información que nosotros tenemos de lo que pienso que soy, simplemente soy una eh, información holográfica, que es otro principio cuántico. Todos nosotros somos una especie de holograma, ¿sí? Y este holograma, haga de cuenta que a una manzana le quitan un pedacito de la manzana y se proyecta un rayo de luz láser sobre ese cuadrito y se dibuja toda una manzana, ¿no? Así somos nosotros. Si proyectaran un haz de luz en cada uno de nosotros, se proyectaría toda la información de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. La información de nuestros padres nunca se puede perder, jamás. Se puede y se debe trascender porque la energía no se pierde. Este es un principio de la física que no lo hemos aprendido, ¿no? La energía no se crea ni se pierde, solo se transforma, por lo tanto la energía es eterna. Entonces, si nosotros logramos transmutar o transformar esta información a través de un cambio de percepción, entonces yo no solamente voy a sanar yo, sino toda esa información de mi clan familiar se sana completamente, ¿no? Puedo sanar carencias, por ejemplo, hay muchas personas que han sido huérfanos y yo recuerdo el caso de una persona que dejaron abandonada por ahí, creo que en un árbol, no sé dónde, y esa persona, su descendencia de ella, era gente muy enfermiza, o sea, cuando nosotros adquirimos síntomas, que esto es muy interesante, lo de los síntomas de nuestras enfermedades, digo, nosotros que estamos en nuestra empresa, trabajamos por un proyecto de salud, pero en ese proyecto de salud también hay contenida una información
que yo, por ejemplo, cuando alguien viene conmigo y es que me duele o sea, estoy malo de la tiroides, o estoy malo del corazón, pues deje de controlar, viva su tiempo, ¿no? La tiroides es una glándula que está relacionada con el tiempo y nos damos cuenta de que esa persona está así porque su madre nunca se dedicó a cuidarlos a ellos, porque vivía el tiempo de su familia. Y entonces va a tener una descendencia con personas lastimadas de la tiroides o secretos que se han guardado. Entonces, este holograma de lo que nosotros somos, siempre lo vamos a proyectar en el campo cuántico de nuestra vida. Nuestros hijos, como decía haciendo hace un rato, simplemente es una proyección de lo que nosotros somos. ¿Quieren ver un fenómeno de la física cuántica así rapidito? Hijo, te vas a caer, hijo, te vas a caer, hijo, no hagas eso que te vas a caer, y se cae el niño. Dice, te dije que te ibas a caer. Pues ya no me empujes, papá, decimos, ¿no? Entonces, siempre estamos predisponiendo, porque es donde nosotros, aquí es muy interesante, porque es donde nosotros observamos el campo cuántico, para que pueda materializar algo, se necesita de un observador. Y este observador o es consciente o es inconsciente. Si yo, por ejemplo, en nuestra empresa, no, este mes a lo mejor me va a ir mal, no inician las clases, yo no conozco a nadie, yo no me sé relacionar con los demás, desde ahí estamos observando, ¿sí? Unas posibilidades que ya no son infinitas, sino que son muy limitadas y por lo tanto tendré resultados limitados, ¿no? Entonces, y todos estos resultados limitados que tiene mi forma de pensar repercuten con esa resonancia familiar, con ese holograma que tengo yo de mis antepasados y que va a repercutir desde el tiempo, desde el pasado hasta el futuro. Y entonces aquí entra el punto del presente. El presente es el tiempo, entre comillas, o mejor dicho, el tiempo y espacio prudente y necesario para que nosotros tomemos conciencia que necesitamos cambiar nuestra percepción, que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, que necesitamos cambiar nuestras creencias para que esto vaya a modificar el holograma de mi vida y que yo también a mi descendencia le entregue una información que es completamente diferente. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, otro principio de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico, en donde obviamente todo está unido. Como les decía ahorita, si la abuela se llamaba, le decíamos Liobis, a lo mejor te vas a encontrar alguien que se llama Liobis, fíjese con quién se casaron y se van a dar cuenta que están relacionados con alguien por fecha de nacimiento. La vez pasada creo que comentabas algo tú, Carla, sobre esto, de tu esposo, ¿no? Creo que tu De mi papá, marido, sí. ajá, que, nació el 28 de diciembre, ¿no? No, 28, mi papá fallece un 28 de agosto y mi esposo nace un 29 de agosto, entonces, bueno. Exacto. Entonces, ahí es repetir una información y todos somos lo mismo, ¿eh? Todos los que estamos aquí y todos los que nos van a escuchar en este podcast, hagan un estudio de toda esta resonancia familiar, de todo este entrelazamiento cuántico se llama, ¿no? Porque todos estamos unidos, ¿sí? Y entonces aquí necesitamos ir más allá de nuestra propia percepción inconsciente y entender que esto que nosotros llamamos como vida o esta dualidad que es una ilusión que vimos, pero es necesaria, es muy necesaria esta experiencia de esta dualidad para que nosotros tomemos conciencia de la oportunidad que tenemos acerca de una nueva comprensión de nuestra vida. Sí, un ejemplo de qué tanto estamos unidos nos los da las abejitas, ¿no? La abejita cuando está la abeja reina en el panal y viva, pues las trabajadoras, valga la redundancia, trabajan. Y es tan impresionante que si nosotros quitamos a la abeja reina y la mandamos, por ejemplo, yo estoy en Veracruz y la mando ahí donde están la mayoría de ustedes, a lo mejor en Morelia, si sigue viva la abejita reina, las trabajadoras, las obreras siguen felizmente trabajando. Pero en el momento que la abeja reina fallece, las abejas obreras en el mismo instante dejan de trabajar y empiezan a morir. Esto es increíble, pero es el mejor ejemplo para que entendamos cómo estamos tan entrelazados y cómo la información viaja más rápido que la luz. Y eso es lo que pasa también con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con todo. O sea, si nosotros sanamos nuestra información de igual, de la misma manera,
todos se ven beneficiados y eso es lo bonito. Les regalamos otra manera de percibir la vida, percibir el mundo y esto es padrísimo. Yo por eso siempre invito a la gente que no se minimice y que vaya a los lugares que cree que no debe de estar ahí, porque a veces nos sentimos incómodos en ciertos lugares, ¿no? Ay, no, es que este lugar se ve como de ricos, o sea, no, nos desvaloramos a nosotros mismos, ¿no? Y no nos damos la oportunidad de, aunque sea ir al lobby de un hotel súper lujoso o de ir a un restaurante, no sé qué, para ver qué es lo mismo y que tenemos la posibilidad de estar ahí, pero nos da tanto miedo el enfrentarnos a lo que realmente somos, que somos pura abundancia y no nos la creemos, que nos vamos limitando y no vamos accediendo a esa diferente, bueno, a ese cúmulo de diferentes posibilidades. Así que yo invito a todas las personas que tengan hijos a que vayan a cualquier lugar que piensen que no deben de estar ahí y que sientan lo que sienten y que experimenten y que se sientan merecedores en algún punto de toda esa experiencia y vean lo posible y lo merecedores que son de estar ahí. O sea, como cualquier persona, como lo acabamos de decir, todos somos lo mismo, aunque nos creamos que los demás tienen otras cualidades, no es así. Todos venimos de lo mismo y vamos a acabar en lo mismo y vaya, nada más los limitantes están en nuestra mente. Sí, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un viaje a Xcaret en agosto y desde ya algunos de los que están aquí, unos tienen muchas ganas de ir, pero no se les dan las cosas y otros dicen, no, pues definitivamente yo no puedo ir a Xcaret, ¿no? Porque es un hotel 5 diamantes, es viaje todo incluido, avión y comidas en la empresa. Entonces, muchos dicen, no, pues yo para qué, yo no puedo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí nos estamos limitando en estas cuestiones de nuestra propia abundancia. Pero como dice Carla, miren, por ejemplo, a veces nosotros se nos habla mucho acerca de esta parte de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es justo eso, trascender esos opuestos, dejarnos de resistir a tantas cosas que nosotros, con las que nosotros peleamos, con las que nosotros discutimos, con las que nosotros confrontamos, porque esa resistencia lo único que va a hacer es hacer más fuerte esa información. Y entonces esa resistencia tiende obviamente a fortalecer aquello con lo que yo estoy, entre comillas, luchando, ¿no? Por eso es interesante entender que la inteligencia emocional es cuando nosotros logramos conciliar estas dos partes, tanto de la carencia como del miedo a la abundancia, y si se concilian dentro de nosotros, obviamente daremos un paso muy grande en la vida particular de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Sí, en eso que comentaba Carla, qué importante es eso de darte la oportunidad de estar en ese lugar donde no te permites o donde dices no es para mí o lo que sea, que realmente todo eso no es una programación que tú tienes, al final de cuentas. Pero al tenerle ese miedo a ese lugar, pues lo único que haces es que tengas razón, como decías, o sea, de repente te presentas en un lugar donde creías que no era para ti y ves, me trató mal, me hizo esto, me hizo aquello, pero no, o sea, tú mismo lo estás creando. Y de igual manera, ahorita que decía Carla, vete a ese lugar a ese hotel de 5 estrellas, a ese lugar donde crees que no es para ti. Igual, vete a la colonia que te da miedo, a la colonia que te da miedo que te van a asaltar, a esa colonia donde dices, ay, no, es que ahí pasa no sé qué, métete a ese lugar también. Igual no es que dé un consejo de que lo hagas, pero realmente de decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque donde esté alguien que te vaya a robar, tiene que estar alguien que cree que lo va a robar, ¿me explico? Y entonces, yo lo digo esto personalmente, yo personalmente sí dividía mucho eso, o sea, anteriormente sí era, híjole, esa colonia no me meto y me da miedo y lo que tú quieras, y aquella, pues no, es que allá es lo top y lo que tú quieras. Entonces, sí empecé a hacer eso. Curiosamente, ahorita que mencionabas, Carla, sí me tocó hacer eso en alguna ocasión de empezarme a meter a todos lados, o sea, a toda la ciudad, por todos lados, y a dejar de diferenciar ese tipo de cosas. Y en esa colonia donde creí que me iban a robar, al contrario, me ayudaron
nada que ver, o sea, sucedió todo lo contrario, empecé a sentir esa abundancia, o sea, empecé a encontrar la abundancia en los dos extremos, ¿me explico? O en los dos lugares empecé a encontrar esa abundancia y decir, bueno, pues puedo encontrar un punto medio y yo decidir dónde estoy, dónde estar cuando yo quiera y no viajarme en las historias que yo crea, ¿me explico? Porque mientras más crea esas historias, pues se me van a hacer realidad, ¿me explico? Si creo que me van a robar, me van a robar, y si creo que me van a despreciar, me van a despreciar. Sí, porque tú colapsas la información, como ya decíamos. O sea, tú eliges lo que vas a vivir y lo colapsas y lo vives, sí o sí. Yo me acuerdo cuando tenía mi negocio de publicidad, mucho de la importación se hacía en Tepito, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me decía, y aparte tenías que ir a pagar en efectivo porque no aceptaban transferencias. Entonces yo llevaba los fajos de dinero a Tepito, pero yo nunca sentí miedo porque para mí eso no existía. Entonces yo todavía me sentaba a comer una quesadilla con el fajo de dinero, iba y hacía la transacción con los chinos, que eran los que traían la mercancía que yo compraba, y sin problema. Y ese es nuestro superpoder. Nuestro superpoder es una mente inocente que no cree nada, que simplemente se deja sorprender y acepta que puede estar totalmente, digamos, arropada por una divinidad y no tener miedo de absolutamente nada, simplemente caminar con la certeza de que hay algo, una inteligencia, alguien o como le quieran decir, Dios, el universo, la energía, el amor, que nos sostiene. Entonces nos daremos cuenta de que todo lo que nos sucede, todas las circunstancias, ya sea de salud, de relaciones o económicas, están sustentadas por ese amor, por esa inteligencia, y que no tenemos que temer absolutamente nada, simplemente confiar y caminar con esa certeza de que nuestra mejor posibilidad se nos va a presentar a cada instante porque nosotros lo elegimos y vamos a empezar a trabajar cada vez que veamos algo raro en nosotros, en nuestra percepción, para poder accesar a esa posibilidad, la mejor que nos planteamos desde el principio. Muy bien. Bueno, no sé si consideren prudente, si quieren, los aquí presentes pueden hacer algunas preguntas, las preguntas que ustedes quieran para poder ampliar la información, así que pueden abrir su micrófono y pueden hacer las preguntas que gusten. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna información que quieran sanar? Llévele. ¿Azucena? No nada más porque ahorita que comentó que alguna información que quieran sanar, ¿no? Pues sí, yo mucho, mucho por sanar, nada más, era como mi intervención, mucho por sanar y pues se me quedó un poquito también lo que comentaban de que pues es importante, que luego pueden llegarte oportunidades a tu vida y pues si tú no estás bien, o sea, no te llegan, pero también si te llegan y no estás bien, pues no las vamos a saber aprovechar. Entonces, híjole, sí está como que por analizar tanta cosa que uno en lo personal trae por sanar. Yo traigo mucho, la verdad. Y no me había puesto como a pensarlo ni hasta ahorita que estoy escuchando esto. Digo, ay, no me había sentado a pensar todo esto que traigo en la cabeza, todo esto que traigo en mí, en mis antepasados, que pues me están impactando mi presente y que pues tengo que cambiar. Yo creo que ese es un muy buen paso porque todos traemos mucho y no nos damos cuenta. Y cuando empezamos a darnos cuenta de todo eso que traemos, pues qué mejor que buscar ayuda, Azucena. Yo te felicito que viste eso, que ya te diste cuenta. Sí, Generalmente muchos de nosotros, por ejemplo, si yo tuve un padre alcohólico, yo trato de no tomar, pero estoy reparando esa información. En el caso de alguna mujer, si tuvo una mamá que los abandonó, pues la mamá trata de ser sobreprotectora con sus hijos, ¿no? Puede ser como ustedes gusten, como gusten y quieran serlo. Lo interesante sería de que ustedes lo hicieran desde su conciencia, desde el amor, desde su comprensión, desde la acción y no desde reparar un programa ancestral en donde yo tuve una madre que no me cuidó
y ahora yo me obligo inconscientemente a cuidar a mis hijos. No sé si me explique. Entonces, esto es muy importante porque entonces las mamás sobreprotectoras obviamente están yéndose por un camino epigenético, por una elección epigenética de que lo tengo que, o tengo que, o debo de, y que esto es algo muy egoico, porque van a crecer, los hijos van a crecer, se van a ir, y la madre queda con una frustración tal en donde dice, ¿de qué sirvió tanto sufrimiento, no? Entonces, no se trata tampoco de meternos a un terreno de sacrificios, ¿no? O sea, en el sacrificio no hay nada, porque el sacrificio nos lleva a la culpa, nos lleva a la soledad, nos lleva a la enfermedad y obviamente nos va a llevar a la muerte inevitablemente. Entonces, sí necesitamos entender que hay mucha información, muchísima información por sanar, pero sí empezar por esa forma de ver las cosas de una manera completamente distintas, porque somos nosotros, como decíamos desde un principio, desde la parte newtoniana, los que determinamos. Esta es la física de Newton, la física determinista o el principio determinista de la física, en donde todo está determinado, no me va a comprar, o no voy a vender, o me va a decir que no. Entonces, yo estoy eligiendo de qué forma se conduzca esa información y colapse, como decía Carla, en este campo cuántico, y no logre algún propósito o algún objetivo en la vida. Y por eso repetimos historias. La mamá tuvo un papá alcohólico, la hija tiene un papá alcohólico, la nieta tendrá un papá alcohólico. Entonces, esta información siempre se va a repetir hasta que nosotros tomemos conciencia, conciliemos las dos polaridades y logremos trascender todo este tipo de información de la manera más consciente. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario o pregunta? Ándele, con confianza. Estamos de promoción. ¿Alguien más? Angélica, Carmen, Anita, José Luis, Cari, Leti. Bueno, una de las cosas que nos manejan mucho, que nos recomiendan mucho, por ejemplo, es que, por ejemplo, si quiero pasar a un rango superior, o sea, que pegue yo mi objetivo, nos dicen, no, pégalo ahí en la pared y que sea lo primero que veas en la mañana, que sea lo último que veas al dormir. Eso como, de alguna manera, bueno, ¿cómo influye en nosotros? Esa parte de que lo que quieres conseguir lo pegues para que lo estés viendo. Como un tablero de manifestación, ¿no? Así, algo así. Bueno, pues es una manera que antiguamente nos contaban o nos decían de que tú decretaras y te pararas y vieras y sintieras, más bien no te decían todo. Lo que pasa es que los tableros de manifestación no, pues lo ves y demás, pero al final del día es como ponerle a un árbol de Navidad las esferas, ¿no? Se ve bonito y a lo mejor vas a empezar con pequeños logros, por así decirlo, pero el árbol de Navidad no tiene la capacidad de ponerse esferas, tú se las tienes que poner. No estás digamos, atacando la raíz. Y aquí es un todo, porque la abundancia, nadie te dice, pero es una vibración. Es una emoción que es sostenida en el tiempo. Si tú, por tus programas mentales, por la manera en que tus padres observaban la vida, tu vibración fluctúa, porque tú de repente entras al grupo de Inmunocal y te vas hasta el techo y casi te sacas los pompones y bravo, bravo, acá soy la mejor, pero de repente regresas a tu casa, baja tu vibración y ya no estás sosteniendo esa vibración, como que no vas a lograr y te vas a frustrar porque vas, oye, yo veo el tablero, me paro de manos, hago el mantra y bailo y no sé qué, y no logro. ¿Qué sucede? Bueno, pues es que tu mente te está contando una historia que no sabes que te está contando y es ahí donde te tienes que dar cuenta de que primero hay que ver que estás poniendo esferas en el árbol de Navidad
o sea, esferas, por ejemplo, manzanas, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es primero sembrar la semilla de ese árbol de manzanas y después observar cómo crece y cómo da frutos. No es magia, no es nada más ver un tablero de manifestación y eso es lo que nadie les dice. Este es un secreto muy, muy importante porque por eso mucha gente no logra y se frustra con estos tableros de manifestación. Es vibrar en la abundancia, no solamente observar y distraerte, porque nosotros hace un sábado antes hicimos un podcast del cerebro, el lóbulo frontal, en donde nosotros vemos que la mayoría del tiempo estamos en nuestro cerebro reptil o en nuestro cerebro límbico, el de las emociones, y no accesamos a nuestro cerebro frontal, que es el que co-crea las realidades, porque nos atrapan nuestros programas, nos atrapa la historia de nuestros padres y nuestros abuelos, y eso es lo que sucede. Nosotros estamos vibrando alto de pronto, pero de repente nuestros patrones, nuestra epigenética nos jala y es por eso que no estamos logrando. Tenemos primero que limpiar eso que estamos percibiendo para poder entonces, ahora sí, observar y enfocarnos en ese logro, esa meta que queremos. Y solamente enfocarla, ponerla y soltarla. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, en este caso que va a Xcaret, voy a Xcaret todos los días, me estoy perdiendo de todas las posibilidades que existen. Ya lo puso en mi mente, es un objetivo, pero me olvido de él. Ya se lo entregué al campo cuántico y estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero me olvido de él. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a venir Xcaret, Europa y no sé qué tanto, pero yo nada más me limité a Xcaret. Entonces, dejemos también de hacer romántico todo esto que nos han contado de los tableros de manifestación si no sabemos hacerlos, y ponernos a ver realmente qué es lo que nos está limitando, vibrar, o sea, empezar a mantener esa emoción de lo que sí queremos, que no es un viaje ni es un rango, sino algo más. ¿Qué es lo que es? O sea, por ejemplo, puedes irte más allá. ¿Qué sería lo más que podrías hacer cuando tú seas libre financieramente? Ahí enfócate. No te enfoques nada más en X o Y, enfócate en Z. Y cuando ya estés en Z, entonces, por ejemplo, ¿no? Yo si fuera libre financieramente, viajaría por todo el mundo haciendo acompañamientos porque quiero hacer investigación sobre un método que estoy inventando, ¿no? Y eso es, o sea, yo me vi en un resort, porque pues bueno, también me voy a papachar, ¿no? me vi en un resort, y luego voy a hacer mi investigación. Cuando llegue a ese momento es porque yo ya logré toda una serie de cosas, que es un montón, y que no tengo prisa por lograrlo, porque es parte de la vida, es lo bonito. No, hay que obsesionarnos y hay que vibrar y hay que sentir y hay que disfrutar cada día. Y eso es lo que no nos dice. Aprender a disfrutar cada día, aprender a agradecer, es empezar a vibrar en esa abundancia. Entonces empezaremos a ir subiendo los peldaños de la abundancia y lograr lo que queremos, pero no viendo un tablero, sino trabajando en nuestra vibración, trabajando en nuestra percepción, trabajando en nuestro día a día para ver que realmente somos bendecidos y que la vida nos va a empezar a traer más cosas que por ende sean iguales a nosotros, a ese agradecimiento, a esa vibración que estamos sosteniendo en el tiempo. Carla, Leti pregunta, en caso de que no se logre, ¿entraría la frustración en nosotros? Claro que entra la frustración, la vives porque somos humanos y es lo que también vimos en otro podcast, que tampoco, que próximamente va a salir, que la mayoría de nosotros nos resistimos a estas emociones de miedo, frustración y todas esas cosas, no las queremos sentir y entonces hacemos cualquier otra cosa para no sentirlas y nos perdemos de la experiencia humana. Parte del éxito es la frustración también, porque es un camino.
el éxito no es nada más hacer las cosas bien. El éxito también es frustrarnos, es equivocarnos, es decir, wow, por ahí no era. Ah, bueno, era por acá. Porque todo eso cuando logres lo que te propongas, te vas a dar cuenta que no era lo que te propusiste el éxito, sino todo el camino recorrido, y te vas a dar cuenta de que cuando logres lo que quieres, vas a querer otra cosa, porque así somos los humanos. De lo contrario, cuando llegues a ese lugar, ya estarías satisfecho, y no es así. Y no me van a dejar mentir, todo el mundo cuando logramos algo queremos algo más, porque no es el logro, no es la meta, es toda la experiencia. Parte de la experiencia es frustrarnos, parte de la experiencia es sanar esa información, parte de la experiencia es ver que sí podemos. Pero para ver que sí podemos, primero tenemos que ver que no pudimos, ¿no? Porque sí, es así, son las polaridades que, como dijo Elon, se juntan en algún momento y empezamos a vivir en medio, en donde decimos, ok, hoy no puedo, pero mañana sí. Y entonces empiezo a jugar con eso y empiezo a vivir con una vibración de abundancia, con una vibración de certeza, como ya les había dicho, de que hay una divinidad que nos sostiene, que no tengo que dudar, tengo que entregarme, si es que quiero, obviamente, porque es una decisión, como les dije al principio, es una elección, y punto. No hay más nada que hacer lo que realmente amo hacer y seguir en el camino. Quería comentar algo respecto a lo que comentó Ana, de lo mismo, el tablero de visión. Me ha tocado hacer tableros de visión, de hecho, de repente pego por ahí cosas y así, también de cierta forma, pero me he dado cuenta durante todo ese tiempo, porque te estoy hablando de que tengo años que he visto esto, tal vez 15 años, que en algún libro una vez lo leí y hice uno, en la película del secreto te lo dice, y todo ese tipo de cosas. Y a final de cuentas es lo mismo que decimos del campo, o sea, es una realidad. Si tú pones eso y lo estás viendo y lo estás viendo, pues en algún momento puede manifestarse. Y lo que me fui dando cuenta con eso es que siempre que crees que ya tienes esa cosa que tú crees que está bien para ti, que lo único que hacemos es también cerrarnos, como decía Carla, cerrarnos a la idea que nosotros creemos que está bien para nosotros. Normalmente son cosas materiales. Entonces, cuando crees que ya lo tienes, cuando tú realmente ya te sientes hacedor de esa cosa, dejas de estar en carencia, sientes que lo tienes, vamos a suponer que quiero un reloj y pones el reloj ahí, estás piensa y piensa en el reloj. Si lo ves como una necesidad y lo quiero, pues vas a vivir eso, tal vez nunca va a llegar. En el momento que lo sueltas y que lo dejas o sientes que lo tienes, pues es muy probable que se manifieste. La diferencia es que en el momento que se manifiesta dices, ah, ya lo tengo, pero bueno, es que esto no me trae felicidad, ahora quiero otra cosa. O sea, si lo hacemos para buscar la felicidad, pues al final de cuentas nunca va a terminar por satisfacernos. Esa es lo que llegue, porque de cierta forma la felicidad no va a estar en lo que nosotros creamos. Nosotros tenemos una historia, lo que creemos que está bien para nosotros, pero a veces hay muchas cosas mejores. Y era lo que yo mencionaba en el dibujito de la caja fuerte. O sea, yo pido un reloj verde y la vida me da un reloj rojo. Y es que no lo quiero, yo no lo quiero así. Y te lo están poniendo y te lo están poniendo y te lo están poniendo. Y en el momento donde aceptas eso, ¡pum!, de repente se sueltan todas, de repente vienen cosas mucho mejores. Y en vez de un reloj, pues viene no sé, lo que te imagines, ¿me explico? Pero en el momento donde aceptamos y dejamos de creer que nosotros sabemos lo que está bien para nosotros, el campo nos lo da, porque es de nosotros, somos abundantes por naturaleza, nomás que siempre nos estamos frenando en lo que creemos que está bien para nosotros. Nada más era eso. Recuerdo ahorita la historia del doctor Joe Dispenza. Creo que él tuvo un accidente, corríjanme si me equivoco, y estuvo paralizado. O sea, él no tenía posibilidad alguna de volver a caminar, ¿no? Pero entonces él dice que de pronto empieza como ya los médicos lo habían desahuciado, entonces él empieza a autocurarse, comienza a descubrir que tiene una
que él puede tener un potencial o él puede despertar un potencial que le pueda reparar su cuerpo y de la noche a la mañana el doctor Joe Dispenza comienza a ver que camina, comienza a ver que mueve su cuerpo, comienza a tener una vida normal y esto era un caso imposible, ¿no? Para la ciencia. Entonces él habla mucho, ¿no? Sobre la importancia de despertar en nosotros ese poder o ese potencial implícito en cada uno de nosotros desde la creación de los tiempos. Y entonces eso es lo que a veces nosotros no accedemos, o es como alguien que tenga alguna enfermedad incurable y que le diga a usted ya no va a tener curación. Es más, pero pues yo me siento bien, oiga, no, es que tú tienes cáncer y tú te vas a morir porque todos los que tienen cáncer se mueren. Entonces, con esto quiero poner un ejemplo de cómo nosotros, por ejemplo, podemos querer ser abundantes, pero no, hombre, para que estés en esa empresa, eso es puro cuento, nunca vas a progresar, siempre va a ser lo mismo. Y entonces vamos a encontrarnos con esa resistencia de la humanidad que siempre va a estar golpeando esa parte que nosotros estamos proyectando y que nos están proyectando, el campo cuántico nos empieza a responder a través de ese tipo de información externa que estamos simplemente como un espejo en donde podemos vernos reflejados en ellos y decir, estoy teniendo resistencia, me estoy resistiendo a un cambio, me estoy resistiendo a una curación, me estoy resistiendo a la abundancia. ¿Me explico? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta toda esta parte de nuestra vida, porque así como una enfermedad, entre comillas, incurable puede ser curable, así también una carencia y unas limitantes de cada uno de nosotros podemos trascenderlas de una manera impresionante y sanar, en este caso, esa carencia familiar que hemos venido arrastrando, porque muchos de nosotros, si nuestros padres tuvieron abundancia y la pierden, nos va a tocar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hay que decirle a nuestra familia, ya entendí que yo tengo que sanar esta parte y ahora yo elijo la abundancia. Ustedes quisieron repetir el programa de otro, ¿no? Porque la mamá tuvo cáncer, la hija tuvo cáncer, la nieta tuvo cáncer de pecho, y también así el abuelo fue pobre, la mamá fue pobre, pues yo por herencia soy pobre. ¿Me explico? Entonces, es una información que no podemos dejarla así al azar. Entender que el 95% de las cosas que nosotros vivimos están creadas por el inconsciente biológico. ¿De acuerdo? Nuestro inconsciente es el que crea todo que condensa, el que colapsa todo este tipo de información. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que somos autómatas, que estamos dormidos, que necesitamos despertar, que necesitamos sanar y que necesitamos cambiar esta percepción de la vida de cada uno de nosotros. Y entender que eso tiene que ser una elección consciente, ¿no? Entonces, el inconsciente va a elegir siempre los programas pasados. Y la parte consciente, que es mínima, es de 3 al 5% de nosotros, necesitamos ponerla en acción, que esto es muy importante esta palabra, es decir, ya elegí, como dice Carla, ahí está el árbol de Navidad, aquí están las esferas, pero yo elijo ponérselas. Y no solo voy a elegir esa, sino que la voy a conectar al campo cuántico para que se encienda el árbol de la Navidad, pero eso yo lo tengo que sentir, como decían ustedes. O sea, si yo no siento que soy abundante, si yo no siento que merezco la abundancia, entonces esto va a ser muy complicado. Y es el sentir, en esta parte, es la emoción superior, es la emoción la que va a conectar lo que yo estoy pensando con lo que yo voy a condensar. No sé si me explique. Yo tengo un pensamiento que quiero triunfar en mi vida, yo quiero tener abundancia. Muy bien, el pensamiento ahí está. Ahora, ¿qué le tengo que poner? La emoción. Y esa emoción tiene que estar en coherencia emocional con los objetivos que yo voy a vivir, que como dice Carla, deben de ser ilimitados. No solamente quiero irme a Xcaret. Mi niño me decía desde que yo les platiqué que iba a trabajar para este viaje a Xcaret, dice, ¿qué crees, papá? En la noche me dormí, mi hijo tiene 7 años, me dormí y soñé que nos íbamos a Xcaret y después nos llevabas a Italia, que nos quedábamos con un mes en Italia, y después de Italia nos llevabas a Europa, que conocíamos París, y también nos quedábamos ahí otro mes, y yo me le quedaba bien, decía, este chamaco, ¿de dónde saca esta información, no? Y supuestamente fue un sueño de él. Entonces, vean cómo la mente del niño es más inocente, como dice Carla, es más maleable, y puede tener unas infinitas posibilidades que ni a nosotros se nos ocurren en nuestros sueños más locos, ¿no? Pero este es el punto, ¿no? El punto está
en que lo que para algunos no es creíble, ¿sí? Para nosotros sí debe de serlo, porque yo soy el que tengo que elegir, ¿no? No son los demás los que tienen que elegir la vida que yo quiero tener para mí mismo. ¿De acuerdo? Esperemos que te hayamos respondido, Anita. Aquí el secreto, perdón, Claro que es, sí, muchas gracias. sí, de nada. Aquí el secreto, como les decía, es sostener la emoción. No la emoción de que me voy a hacer platino, ¿no? O platino principal o el que sea. La emoción de empezar a entrenar mi mente y mi vida en abundancia. La emoción de verme día a día y eso ya es abundancia. Pero nosotros creemos que la abundancia es tener millones en el banco. Eso no es abundancia, ni siquiera libertad financiera, eso. Libertad financiera es que tú no tengas la necesidad de trabajar mañana porque sabes que no tienes, que tienes, digamos, eh, para cubrir tus necesidades sin problema. Entonces, y es lo mismo la abundancia. La abundancia es sabernos que tenemos todo, es creérnosla que mañana vamos a tener para comer. O sea, así de fácil, porque tenemos tantas memorias de carencia en Latinoamérica y de pobreza y de todo, que no creemos así, por eso somos tan acumuladores, ¿no? Por eso lo de la mesa de que decía Odilon, no hombre, pues si la tiro es aunque sea esta paradita y ahí pues, todavía sirve, ¿no? O sea, todavía sirve. No, cree tanto en ti que te retes a saber que hay más dinero, y esto es real, hay más dinero hoy que nunca en la vida. Y deja el dinero, hay más oportunidades que nunca en la vida. Y está en ti el tomarlas, en colapsarlas y en saber que eres merecedor y merecedora de eso. Entonces, no dudes, porque cuando dudas empiezas a resistirte. Y entonces observa tu duda, ¿para qué estoy dudando de mí? Y es parte de la vida también. Sin embargo, es lo que digo, el tablero te está limitando. Sé más que un tablero. Empieza a vibrar y a entrenar tu vibración y vas a ver que cada vez más y más la abundancia va a ser contigo. Y en diferentes posibilidades, no nada más en eso que estás creyendo que era lo máximo para ti. No se limiten, no dejen de creer en ustedes y colapsen lo que ustedes quieran. Y atrévanse a ser quien realmente son, que son magia, divinidad, y no duden de ello. Esa es una invitación que yo les puedo dar, o hacer más bien. Buenas noches. Hola, Buenas Angelita. noches. Hola, Angélica. Estoy escuchando con mucha atención todo lo que comparten y se me hace súper interesante. Creo que algo que me queda muy claro y que sé que, porque lo he vivido así, es el saberme merecedora de todo lo que yo desee. Entonces, ahora pues yo tengo algún tiempo que me independicé de aquí, de mi familia, de mis padres. Para mí fue una experiencia muy, muy bonita, donde pues yo aprendí a valerme por mí misma, a enfrentar muchas situaciones y resolverlas. Y me queda muy claro una situación que he experimentado en estos años que tiene que ver con el arriesgarme, el tomar decisiones y arriesgarme. Y no sé si he permitido escuchar mi corazón o mi intuición en este sentido, que a veces siento que el corazón se me sale, pero me aviento y lo hago y me arriesgo. Y una de las cosas que he aprendido es que el arriesgarme, el aventurarme a hacer todo esto, por ejemplo, ahora en la empresa de Inmunotech,
que jamás me imaginé estar en esto. Yo soy educadora de profesión. Pues ahora estoy haciendo algo completamente diferente, he aprendido muchas cosas. El valerme por mí misma, el escucharme, eso me ha ayudado muchísimo. Ahora este mes tengo una cita muy importante con un especialista y me he estado programando, he estado haciendo meditaciones en donde yo me siento muy tranquila, me siento en paz conmigo misma, pero me estoy preparando para escuchar pues la mejor noticia, ¿no? El que pueda volver yo a realizar mis actividades físicas. A mí me encanta salir a correr y eso quiero escuchar del médico. Entonces, se los comparto porque es algo que anhelo con todo mi ser, que he estado trabajando mucho en eso y que anteriormente, va a ser 6 meses atrás, otro médico me había diagnosticado pues un panorama no muy bueno para mi columna y él me solicitaba una operación de la cual pues no me garantizaba que quedara bien, era muy riesgosa y aparte súper costosa. Entonces el mundo se me vino abajo hace casi un año y así estuve 2 semanas. Lloré, 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 lloré hasta que me desahogué, pero yo me aferraba, o no sé si sea mi intuición, mi instinto, algo en mí me decía que podían cambiar las cosas. Y 2 semanas estuve así en esa tensión, pero también jamás perdí la esperanza pues de escuchar de otro especialista que consulté, que no necesitaba la operación. Y créanme, se los digo, pues así literal, llego con él, revisa todos mis estudios que ya había revisado el otro traumatólogo y me dice, tú no necesitas operación. Y si la primera vez lloré por angustia y por miedo, esta vez lloré por alegría y pues ahora sí que como que ratificar, ¿no? Para lo que yo me había preparado. Entonces les comparto esta experiencia porque pues la vida me ha llevado ahora sí que, como lo decía Sindo, a veces piensa uno que el equivocarse son errores y no, yo más bien pienso que son aprendizajes y son experiencias de las que tenemos que aprender a tomarlo mejor, a ver las situaciones positivamente. Entonces yo digo, bueno, ahora que estamos en pandemia y que estamos en casa, yo les comentaba aquí a mi familia, a nosotros la pandemia nos ha dejado lo más bonito, nos ha dejado salud, gracias a Dios, nos ha dejado una sobrina hermosa que tiene 2 meses y medio, nos ha dejado pues que seguimos activos y que estamos sanos, que gracias a Dios nadie se ha contagiado en mi familia, que nos estamos cuidando. Entonces, cuando yo volteo y veo a mi alrededor, a mis amigos, a mis familiares, que algunos pues, se han puesto muy mal, otros han fallecido de COVID, digo, es como la sintonía en la que estamos los 5 miembros de mi familia. Y pues bueno, esa es la experiencia que yo les quería compartir, de que a veces es como nosotros lo pensemos, como nosotros nos programemos, como nosotros visualicemos lo que queremos en nuestra vida y pues las situaciones se van dando y que también debemos de ser muy asertivos cuando las cosas se dan y como decía Carla, agradecerlo siempre, porque sí, esa es una parte muy importante, el agradecimiento. Gracias, Angélica, por tu testimonio. La verdad es que está muy bonito y como te diste cuenta, vives las infinitas posibilidades, todo es posible, todo es posible. Y la sanación también es posible. Hay muchas cosas que se unen, pero sobre todo una intención
una intención de experimentarlo y de soltarlo, como decía Sindo, ¿no? De ponerlo ahí en la cajita fuerte y aventarlo al universo también sin expectativas y decir que se haga tu voluntad, yo hago, yo hago tu voluntad también y sé que será lo mejor porque yo estoy lista para mi mejor posibilidad. Y felicidades por creer tanto en ti, porque todo lo que has dicho se resume en crees en ti. Y cuando alguien cree en uno mismo, es imparable. Y eso es una gran enseñanza. Muchas felicidades. Muchas gracias, Carla. Veo pues que aquí están algunas de mis compañeros de la empresa y pues también compartirles una experiencia más que tuve justo ahora en este cierre de mes. Estuve prospectando todo el mes de febrero y por alguna otra situación, pues no se concretaba nada. Entonces, pues yo hago mis contratos espirituales. Entonces tengo muchos contratos, tengo un asesor espiritual de mi columna, otro de salud, de finanzas, de contabilidad, de muchas cosas. Y el detalle es que, bueno, el día 26 de febrero, pues sin más, salió una inscripción en base a una promoción de las que había en el mes y pues se dio mi primera inscripción. Eso fue el 26, creo que fue viernes, y mal mi cabeza no me falla. Y pues yo estaba feliz porque digo, bueno, ya se dio una. Y luego al día siguiente, el sábado, hace una semana, se da la segunda, el segundo patrocinio, la segunda inscripción de otra persona que también padece cáncer de mama. Y pues yo ya estaba más feliz porque pues ya llevaba 2, entonces yo dije, no, yo quiero 3 porque pues 3 mejor las paga la empresa y voy por esas. Y pues igual, el domingo, a media tarde se concreta la tercera y pues eso es algo que es como en la sintonía en la que yo me puse y fue algo como que lo que yo creía que merecía, lo que yo creía que era mi meta. Entonces, lo que todo un mes de 28 días no se dio del 1 al 25, se dio del 26 al 28, y pues eso fue algo que, pues que como parte de la empresa se puede a veces perder la esperanza y más en los últimos días, porque dice uno, no, pues si ya nos hizo en 25 días, menos el 26, el 27, el 28, y pues justamente esos días fueron los que, en mi caso, yo logré los 3 patrocinios, y pues eso es algo que también a mí me deja mucha tranquilidad y más estabilidad económica, porque pues es prácticamente lo que a mí me pagan en un mes de mi trabajo. Entonces yo tendría una entrada doble y siempre, o sea, una inscripción la agradecía, otra inscripción igual la agradecía, la tercera y de la misma manera. Entonces yo digo, pues Dios mío, gracias por demostrarme realmente que estás conmigo, que no me dejas, que estás trabajando junto conmigo, y agradecerle a todos estos ángeles que tengo a mi lado. Es una gran legión y todos trabajan conmigo, entonces yo así lo siento. No sé si a lo mejor mucha gente puede escucharme y pensar que alucino, pero yo así lo siento, yo así lo creo, y pues es algo que les quiero compartir aquí a Nena, a Anita, a Leti, a Azucena, a Ade, porque pues así me pasó. Entonces son situaciones que a lo mejor dentro de la empresa pues no puedo compartir en esta sintonía de como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Porque pues ahí hablamos como más en el plan de negocios, pero así se dio, gracias a Dios. Y pues yo espero que también para todas ustedes así se pueda concretar. De hecho, Angélica, quería comentar
Carla decía que el secreto estaba en mantener ese sentimiento y creo que lo que dices y que lo has mantenido, pues yo te recomiendo que sigas, ¿verdad? Porque esto no se acaba. Si tú mantienes eso, se va a reflejar en tu vida y a veces vivimos en una historia de negatividad y pues es lo que vemos, ¿verdad? Entonces, ya empezaste, me explico, y al ya entrar en ese escaloncito, pues déjate ir, me explico, déjate ir con agradecimiento, con ese sentimiento y seguramente no se te va a dejar de presentar cosas pues que de cierta forma son positivas y cuando venga algo que no te guste, pues no pasa nada, a seguirle, me explico. Y ya te vas creando una historia distinta de la que tenías en tu pasado, pero de aquí para adelante, ¿verdad? Así es. Y sobre todo el hecho de que a veces tenemos tan arraigadas nuestras creencias. A mí me costó mucho, mucho soltar muchas situaciones que mis papás me enseñaron, mis abuelos me enseñaron, y de verdad que lo sufrí al principio porque me sentía que no lo merecía, me sentía culpable, me sentía así como que no era digna. Y ahora que lo he intentado, que me he atrevido y que a veces me equivoco, digo, bueno, no pasa nada, todo sigue fluyendo, todo puede suceder y que me sienta yo tranquila conmigo misma, en paz. Eso es algo que me da mucha estabilidad emocional sobre todo, pero a lo que voy es que cuando no nos atrevemos a hacer las cosas, pues no sabemos si puede suceder o no. Y cuando sí decidimos y cuando sí nos atrevemos a hacerlo, aunque nos equivoquemos, estamos aprendiendo. Entonces, pues a mí así me ha pasado. Me siento muy, pues tranquila, voy paso a paso, pero sí este cambio de lo que a mí me inculcaron en muchos sentidos, a lo mejor tiene que ver la religión y que yo he ido soltando poco a poco y creyendo en mí misma, eso me ha fortalecido mucho, porque sí a veces no todo lo que aprendemos de nuestros antecesores es a lo mejor lo más apropiado y también de eso se aprende. Entonces, pues ahora que me he dejado como abrir mi panorama a nuevas posibilidades, abrir mi panorama a nuevas oportunidades, digo, pues ahí voy, ¿no? Y si sale, qué bueno, y si no sale, pues no pasa nada. Pero así es como lo he hecho, arriesgándome, tomando el riesgo de hacerlo, simplemente. Así es, y seguramente estás reparando a mucho de tu clan que no se ha atrevido a hacer nada. Entonces tú eres la que vienes a arriesgarte y a dar todo y a disfrutar ese arriesgue, porque a poco no, o sea, es lo que les decía, dentro de ese me arriesgué, puede haber muchas caídas, mucha frustración, muchos errores, pero cuando volteas para atrás, y yo estoy segura que si todos ahorita volteamos hacia atrás, vamos a hacer una sonrisa muy bonita porque nos vamos a dar cuenta de toda la maravilla que hemos logrado y de todas las obstáculos que hemos superado y eso no lo vemos y por eso nos dudamos de nosotros, porque no miramos hacia atrás, porque no nos vemos en este momento, porque no nos valoramos. Y qué bueno que sí lo estás haciendo tú, Angélica, que estás viendo todos los logros que has tenido y todo lo que va que viene, ¿no? Así que hay que disfrutar lo que venga con conciencia, con una vibración en conciencia de gratitud, de saber, como ya les dije, de saber que siempre vamos a estar sostenidos o sostenidas y que no hay nada que temer, que sí nos va a dar miedo porque es normal, la mente tiene un montón de información ahí para sabotearnos, ¿no? Yo siempre digo la mentirosa,
pero no importa, porque tenemos herramientas y sabemos de hoy en más que nosotros tenemos el poder y que en nuestra observación, en nuestra capacidad de creer en nosotros está las sorpresas que nos va a dar la vida, porque es eso, o sea, hay que dejarnos sorprender, lejos de ponernos metas específicas. Sí hay que ponerlas, obviamente, para tener una claridad y un camino, pero también hay que decir, ok, aquí está, la suelto y hoy me voy a dejar sorprender, a ver qué hay, ¿no? Pues muy bien, pues si no hay algún otro comentario. Hola, Hola, yo, Carmen. Carmen. Hola, Adelante, buenas, Carmen. buenas Buenas noches. noches. Apenas yo entré en esto, bueno, aquí en esta empresa, pero mucho de lo que dicen ustedes, bueno, a mí me consta porque yo hace mucho tiempo me separé y, y yo no sabía el por qué pasaban las cosas, estaba muy frustrada, pero gracias a que yo me separé, entendí que pues que realmente tenía que dejar de ser víctima de las circunstancias para poder convertirme en creadora de mis propias circunstancias. Y, y empecé a tomar la responsabilidad de mi vida en mis manos y solo sé que soy yo la responsable de lo que haga o no haga o de lo que deje de hacer o no deje de hacer. Sí, mucho tiene que ver la atención, la energía y el enfoque que uno quiera lograr para llegar a realizar sueños, metas y lo que uno desee. Todo está realmente en la mente. La mente creo que es nuestra peor enemiga porque ella es la que nos pone muchas trabas, ella es la que nos dice, no puedes. Quizás las demás personas agarran y nos dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes, porque era lo que a mí me decía, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres mujer y si te separas no vas a poder. Es tu cruz y tienes que llevar a ese hombre siempre ahí contigo y cosas así, ¿no? Estúpidas, perdón por la palabra, pero son cosas tan estúpidas que muchas veces nuestra misma familia o la sociedad nos mete, ¿no? En que no vamos a poder. Ahora, afortunadamente, desde que yo entendí eso, desde que también yo entendí que tenía que aprender a desaprender para poder aprender, entendí que la única creadora de mi vida, pues soy yo, no es nadie más. Así vengan y me digan, no, es que no puedes. Ah, no, no puedo. Pues claro que sí puedo, porque lo voy a hacer, porque yo no tengo tú me hablas desde tu perspectiva, desde lo que tú traes aquí adentro. Y si tú me dices, no vas a poder, es porque esa persona no se la cree, porque esa persona no ha podido lograr lo que ella ha querido. Entonces, cada persona nos va a hablar de acuerdo a lo que trae adentro, de acuerdo a sus limitaciones, y es como nos hablan. Sin en cambio, uno creo que si va creciendo, todos esos tropiezos, pues a final de cuentas, no son tropiezos, son enseñanzas que nos da el universo, Dios, quien sea, quien esté ahí arriba, y pero es para aprender, es para ser mejor, para despertar una conciencia en la que nos deja ver un panorama en saber quiénes somos realmente como seres humanos y que no tenemos limitantes. Yo igual, o sea, cada día que pasa, sí, a veces me envuelvo tanto en mi vida cotidiana que quizás a veces soy humana. Entonces a mí, por ejemplo, pues sí, se me olvida el agarrar y agradecer, ¿no? Pero en otros días, pues yo agarro y digo, ay, no, tengo que agradecer hasta porque realmente tengo todo, o sea, tengo una cama en donde llegar, dormir, descansar sin estar enferma, tengo una bañera en donde puedo agarrar y tengo agua caliente y agua fría, o sea, cosas
pequeñas, yo siento que desde ahí tenemos que empezar, desde las cosas muy pequeñas que tenemos, es el agradecer. Porque si uno agradece y agradece desde el corazón, desde que me puedo levantar, puedo ver el sol, lo puedo sentir, puedo oler, puedo ir al canto de los pájaros. O sea, es algo que cada día creo que tenemos que ir haciendo para poder proyectar esa energía y ese amor que le tenemos realmente a lo que es la vida y que muchas veces se nos ha olvidado. Y el ver que nosotros somos realmente creadores de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestro libro de la vida, ¿no? A final de cuentas. Pues eso solamente era lo único que les quería decir y y bueno, nada más. Esto que dices, Carmen, es bien interesante para todos, porque generalmente nosotros ante las decisiones de nuestra vida, siempre hacemos algo que se llama una encuesta, ¿no? Inconsciente. Entonces le llamamos a la comadre, al compadre, al amigo, al hermano, por ejemplo, me quiero divorciar, ¿sí? Y entonces pues haces ahí a tu clan más cercano para que te aconseje, a tus amigas, y generalmente lo que van a hacer es, no te divorcies. ¿Cómo crees? Tú no lo vas a hacer, vas a estar sola, eres mujer, la vida es difícil. Y lo que te está proyectando esa persona, ¿sí? Esto es para entender el mundo de las interrelaciones personales, lo que proyecta esa persona que se ha querido divorciar desde hace 7, 8 años y no ha tomado la decisión de divorciarse. No sé si me explique. Entonces, claro. Esto es lo que nosotros debemos de entender, que las mejores decisiones y elecciones de nuestra vida las tomamos solos, ¿sí? Así que si nosotros dejáramos de preguntar, si nosotros dejáramos de cuestionar, si nosotros dejáramos tanta incertidumbre, nos quedáramos un poco en silencio y escucháramos esa intuición que comentaba Angélica hace rato, entonces ahí aparecería nuestra respuesta, y esa respuesta es una respuesta consciente, ¿sí? Y esa es una elección que nosotros vamos a hacer solos, porque estas elecciones se hacen solos, no para reparar el árbol familiar o no para tomar decisiones que otros no han tomado, y que ahora nos vamos a hacer responsables de las decisiones de otros, ¿no? Entonces, lamentablemente, nunca nos han enseñado a tomar nuestras propias decisiones, y yo creo que es momento, como dices, de tomar el toro por los cuernos y de lanzarnos al terreno de la vida y arriesgarnos, como dice Angélica, y entender que cada uno de nosotros va a crear la vida que quiera vivir de la forma que la quiera vivir, pero es nuestra decisión, y esperemos que esta decisión o esta elección sea consciente. ¿De acuerdo? Muy Sí, bien. claro, porque uno tiene que desaprender, como les decía, ¿no? Para poder aprender lo que a nuestros abuelos les sirvió en su época, pues en esta época ni siquiera nos va a servir, ¿no? Lo que les sirvió a nuestros padres, pues es obvio que tampoco nos va a servir, porque eso les sirvió a ellos, no nos sirvió a nosotros, ¿no? Quizás en sus épocas les decían, no, pues te tienes que quedar en casa, no puedes hacer esto, chalala, chalala, chalala. Bueno, en su época, ¿no? Y cada quien tuvo esa decisión de decir sí o no. Entonces, pues sí, yo los invito a que todos desaprendan para que puedan aprender, porque la vida que ahorita nosotros llevamos, pues no es la misma que llevamos incluso desde que éramos niños, no es la misma, han cambiado muchísimas las circunstancias, nos tenemos que adaptar a las circunstancias, incluso con lo que está pasando con esta pandemia que a muchos les está afectando, pero pues también está ahí mucho el lo que nosotros pensemos y creamos de nuestras propias vidas, ¿no? Bueno, es un comentario. Muy bien. Pero sí. Bueno, pues, sí, ¿alguien más quiere participar? Bueno, pues agradecerles, señores, señoritas. Gracias, Indo, gracias, Carla, gracias a todos por escuchar. Vamos a hacer estos programas cada sábado. Los vamos a invitar, pueden invitar a quien ustedes gusten, y se trata de compartir esta información para ir retomando nuestra conciencia y tratar de marcar algunas pautas que nos puedan llevar obviamente a nuestro despertar, y sobre todo a
a que cada quien encuentre su propio camino hacia su felicidad. Carla, antes de despedirnos, ¿quieres decir algo? Sí, si quieren que toquemos algún tema en especial, pueden comentarle a Odilon. Con todo gusto lo checamos. Voy a averiguar cómo hacer en vivo porque pues ya no supe para que se pueda. Y con todo gusto tratamos el tema que nos quieran compartir. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Sí, no. Pues igual, invitar a la gente a que nos acompañe, a que inviten a más gente para que se difunda un poquito todos estos mensajes. Y respecto a este tema, pues no olvidarnos que este tema específicamente es importantísimo, el tema del campo cuántico, de todo esto, de la física cuántica, es lo que engloba todo a final de cuentas. Entonces es un tema que dejamos que no empezamos con esto a final de cuentas, pero es lo que engloba todo porque pues somos ese campo, por así decirlo. Y esto sería todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si quieren despedirse, abran sus micrófonos y estamos a sus órdenes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación, Ode. Gracias, Carla. Gracias, Cindo. Pues muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Igual agradecerles a todos y que pues la verdad está muy interesante siempre conocer y aprender nuevas cosas, nuevas formas de pensar, abrir nuestro panorama de pensamiento y de acción. Pues muchas gracias a los ponentes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta la noches. próxima. Gracias, Carla. Gracias, bye.